y personas les harán llegar una tarjetita que anda por acá para que puedan ustedes realizar sus aportaciones. Entonces, bueno, aquí tengo una, dice, esta es para la doctora Guadalupe, dice, para nadie es un secreto, a los docentes no les gusta compartir sus estrategias y o técnicas para desarrollar sus trabajos de manera exitosa. Dentro de la Universidad Veracruzana, ¿cómo trabajan para sensibilizar a los académicos de compartir sus éxitos y trabajar colaborativamente con otros docentes de la misma entidad académica? Vaya. Bueno, de la experiencia que yo tuve aquí en la universidad, el primero fue el diálogo, poner en la mesa pues la problemática que teníamos. Voy a hablar de lo que de lo que yo tuve experiencia. Cuando nos mandan a hacer lo de CODAES, que fue un reto que de repente, me dicen, te tienes que integrar y dices, bueno, pues es que es muy amplio. Se estaban haciendo los marcos de referencia del lenguaje y escritura, los marcos sobre competencias digitales y pensamiento matemático. Entonces recurrí a algunas personas que, primero buscar, ¿no?, quiénes eran los cuerpos académicos que de alguna manera participaban en eso. Toqué la puerta de algunas personas respondieron positivamente, otras no, y de repente le pedí a los que dijeron que sí, les dije, mira, no te vamos a pagar, tal vez sea más trabajo, pero yo creo que aquí lo interesante es que a nivel de tus colegas puedas ir como que capitalizando el esfuerzo y se vaya viendo evidenciado. La verdad es que no me puedo quejar, fue un éxito. Aquí también algo que empezamos a romper barreras en aquel momento, en su momento estaba la maestra Elsa Ortega, el maestro Juan Carlos y el equipo de aquí de chicos, Ismael y Carla también. Empezamos a trabajar toda esa parte de la parte de la tecnología y empezamos a compartir, empezamos a tocar puertas, por ejemplo, con recursos humanos. Nos llevó algo de tiempo, pero por fin lo logramos. Yo creo que es ir poniendo en la mesa para qué es, ¿no? Y que se vea muy claro cuál es la intención del resultado de lo que queremos lograr. Te hablo de una experiencia donde sí la tuve más cercana, más que aquí porque, por el tipo de cargo que tenía, a veces no era tan fácil acceder a los docentes, estábamos en ese proceso, pero donde yo sí lo tuve muy fuerte fue cuando de repente empezamos a integrar todo esto de las tecnologías y nos dice el rector de esa universidad, pues si no te participa más del 60% de los docentes, no hay proyecto. Digo, ¿y cómo le hago? Pues como puedan. Éramos 3 investigadoras, ninguna con perfil de pedagogía. Una de ellas venía del TEC de Monterrey, la otra tenía la especialidad de educación superior con tecnologías de la información, yo venía del área de ingeniería industrial y tenía la especialidad de educación superior. ¿Qué hicimos? Fuimos tocando por academias y hablando con los profesores de cuál era la intención del proyecto de gestión tecnológica dentro de esa universidad. Dijimos que quienes se sumaban con nosotros, que nosotros no teníamos la verdad, que queríamos compartir y crecer juntos en colaboración junta. Hubo gente que nos cerró la puerta, no voy a decir las especialidades, pero hubo gente que de plano nos dijo no nos interesa. Y empezamos con otras áreas que pensamos que eran los que menos nos iban a apoyar y fueron los que más nos apoyaron, que fue el área técnica. Y ahí fue donde empezamos. Después empezaron a sumar los del área de sociales, los psicólogos, los informáticos. Terminamos, de verdad se los digo y fue un orgullo, en 2 años capacitamos a más del 80% de la planta docente, en 4 módulos que vinieron de la investigación a acción y donde participaron colegas. Y cada una de las partes les dijimos, no queremos nosotros levantarnos el cuello, de cada parte que se vaya haciendo, vamos obviamente a poner los nombres, la foto y sobre todo que se vayan haciendo artículos. Salieron muchos artículos donde participaron todos los docentes que estuvieron con nosotros. Parte de ese éxito, y lo compartimos con nuestros compañeros, fue cuando ganamos el premio de Anuyes 2007. Ese premio fue colaborativo, no fue de nosotros, nos tocó la responsabilidad de coordinarlo, pero se los digo porque ya he pasado la experiencia en esa universidad y también en otra fuera. Entonces es el diálogo, el ser sinceros, el decir, mira, está aquí y si no te gusta y no hay evidencia, tienes el derecho de irte, pero tenemos que ser genuinos, esa es la parte, y hablar y ponerlo en la mesa, que es lo que queremos. Es lo que yo recomendaría, ¿eh? Hablo de mi experiencia. Gracias, doctor. Doctor Jerónimo,
Preguntan, la creación, almacenamiento y proceso de estos recursos genera costos. La pregunta sería, ¿cómo tener acceso a estos recursos al menor costo posible para el académico o el estudiante, incluso para la institución? Muy bien. En efecto, el que se promueve el movimiento educativo abierto y los recursos estén disponibles igualmente de manera libre y abierta y sin costo, no significa que no exista un presupuesto implicado en esta labor, ¿no? De ahí lo que yo mencionaba al inicio de la charla es que me llamó la atención que una institución privada como el Tecnológico de Monterrey tenga la cátedra UNESCO de Movimiento Educativo Abierto por las implicaciones. Por ejemplo, la UNAM tiene un presupuesto asignado que es presupuesto gubernamental. Mi sueldo, mi salario y el de los académicos y todo lo que implica se realiza con lo que se asigna de la partida presupuestal que surge del pago de impuestos de todos los ciudadanos mexicanos, ¿no? Es así que se toma ese financiamiento. La empresa privada, la universidad privada, tiene que hacerlo igualmente con el pago de colegiaturas, las donaciones, etcétera, ¿no? De tal forma que, y hay proyectos nacionales, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT, emite convocatorias. Una reciente a principios de año fue la convocatoria para repositorios nacionales. ¿Qué implica el que ya sea la institución a través de su propia política promueva que un área, secretaría, departamento o un colectivo docente someta a consideración un proyecto y si se da financiamiento, por ejemplo el CONACYT llega a dar hasta $1 millón para asignar estos recursos en un repositorio institucional, ¿no? Y del propio programa yo mencioné algunos sitios de internet donde la propia institución, a partir de sus propios presupuestos, tiene un espacio asignado para que el recurso que produce algún académico o algún estudiante que tiene un acompañamiento, porque yo mencionaba que hay una gran confusión respecto de lo que es un recurso educativo abierto, e implícito en ello, que ahí no me detuve, debe de haber un proceso de revisión, ¿no? Elaborar un video implica una guía, un guión para elaborar, ¿no? El contenido, que sea un contenido fundamental, ¿no? Dar preferencia al contenido fundamental que al complementario. Entonces, en ese sentido, la UNAM tiene programas específicos, tiene dos grandes proyectos o dos grandes programas. El programa de apoyo a innovación y mejoramiento de la enseñanza, donde un académico somete un proyecto y hay financiamiento que llega a ser hasta de $600,000, por ejemplo, y otros proyectos de innovación e investigación tecnológica que pueden ser ampliados, y de ahí surge el financiamiento para el diseño y elaboración, ¿no? Y mencioné dos grandes áreas de apoyo, que es la DGTIC y la CUAED, que tienen proyectos específicos asignados para el proceso de formación de académicos, no solamente en el diseño de los recursos, sino también, por ejemplo, a lo que se conoce como alfabetización digital, ¿no? Y bueno, también desde luego están los esfuerzos individuales de los académicos que someten a consideración sus proyectos en otros programas nacionales e internacionales para sumarse en esta tarea, ¿no? No podemos dejar de lado que instituciones educativas de educación superior públicas en México, uno de los retos es la carencia de presupuesto. No es lo mismo la UNAM que la Universidad Autónoma de Morelos, ¿no? Entonces, de manera general, sería esto, no son, los recursos son gratuitos, pero el presupuesto para el diseño y elaboración surge del presupuesto gubernamental de manera general, en la pública, en la privada, el pago de matrículas, donaciones, etcétera, ¿no? Aprovechando que ya tiene el micrófono, doctor Jerónimo, ¿podría compartirnos desde su experiencia la conveniencia del uso de LMS abiertos a diferencia de los propietarios? Muy bien, bueno, ese es todo un debate, los LMS o por sus siglas en inglés, el Learning Management System, o lo que conocemos de manera general como plataformas de teleformación, pues hay de dos grandes tipos, de propietario
Una que está dominando es, por ejemplo, Blackboard Learn, y de código abierto, y la más conocida es Moodle, pero hay otras más, ¿no? Hatut, Oracle Lab y otras, cada vez hay más, ¿no? Muchas veces se piensa que estos sistemas abiertos son gratuitos y bueno, el código es abierto, se puede descargar, pero requiere la instalación de ese sistema en una computadora que preferentemente sea robusta, potente, que tenga una conectividad estable de alta velocidad y que tenga una persona o un equipo que le esté dando mantenimiento las 24 horas del día, sobre todo si esta plataforma de teleformación, si este sistema de gestión del aprendizaje va a estar disponible para cursos en línea en diferentes latitudes. Por ejemplo, aquí tenemos aquí a la doctora Elena, que es de España, son las 10:55 de la mañana en México, casi las 11 del día, son las 6 de la tarde en España, y entonces a las 3 de la tarde de México son las 10 de la noche, a las 6 de la noche de México son las 11, y bueno, el reloj va corriendo. Si la persona de mantenimiento de la plataforma no está disponible a las 7 de la mañana Europa, por ejemplo, o en concreto España, bueno, el recurso más caro se convierte en altamente costoso porque el curso se va al fracaso, sobre todo en los cursos a distancia, donde un elemento que hay que erradicar es la deserción escolar. Si el alumno se siente solo porque no hay tutoría, no hay acceso a los materiales, va al abandono. Entonces, se piensa muchas veces que el entorno, entre comillas, gratuito, implica un bajo costo, y muchas veces no es así. Si la institución educativa no tiene toda esta infraestructura, entonces hay que contratar a alguien que dé el servicio de mantenimiento de 24 horas, que tenga un almacenamiento de buena capacidad y una conectividad igualmente estable, y en ocasiones, en algunas instituciones, le es más conveniente contratar un sistema de gestión del aprendizaje propietario de pago, ¿no?, que aquellas que se piensa que son gratuitas. Entonces, ¿de qué dependerá? Pues de la política institucional que pueda acoger a ello. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, no tenemos un sistema de gestión del aprendizaje o un LMS en inglés propietario como Blackboard, ¿no?, sino la tendencia es Moodle, pero existen de esos dos grandes ámbitos, ¿no?, la DGTIC y la CUAED. Pero en cambio sí tenemos sistemas propietarios para la interacción en tiempo real, como por ejemplo Blackboard Collaborate y otros, Bluepoint y otros más. Entonces, dependerá del presupuesto institucional, dependerá del equipo que se tiene para soporte técnico, dependerá de la cantidad de alumnos por atender. La UNAM tiene una cantidad diferente de estudiantes en lo presencial, en modalidad mixta y modalidad completamente a distancia. Entonces, también dependerá del tipo de almacenamiento que requerimos. Entonces, se tiene que hacer un análisis costo-beneficio, y otro reto, que algo que estoy promoviendo y muchos promovemos, es que permitir que el docente realice lo que pedagógicamente desea hacer, y no a la inversa, que el docente haga lo que el sistema de gestión le permite. De tal forma que hay distintos sistemas para diferentes actividades, algunos que fomentan más el trabajo colaborativo, otros más el trabajo centrado en los contenidos y algunos más en el diálogo y el debate. De tal manera que eso implicaría, desde mi punto de vista, si nos vamos al software libre o a plataformas abiertas, tener un servidor robusto y potente que permita tener al menos 3 o 4 y lograr que el docente elija aquella que le va a permitir realizar su actividad educativa de acuerdo a su modelo pedagógico, ¿no? Nada más, y no que domine una sola. Gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Jerónimo. Bueno, desgraciadamente se ha terminado el tiempo. Muchas gracias por sus aportaciones. Maestro Enrique Álvarez, le hago llegar su sugerencia a la doctora Maldonado. Quizá lo puedan comentar ya con un café. Bueno, anuncio brevemente, a continuación habrá una pausa para el café y pedimos puntualidad, el regreso es a las…